Buenas noches, distinguidos estudiantes. Bueno, comenzamos las clases teóricas. Lamentablemente hemos tenido problemas técnicos, por lo cual en esta ocasión nuestra clase va a ser grabada. Espero que las próximas podamos solucionar esto. Y bueno, sin más que perder, vamos a comenzar hablando de lo que es síndrome febril. Es importante tomar en cuenta que la fiebre es algo que se conoce ya desde antes de Cristo. Y que, miren, en tiempos de Grecia se consideraba un signo beneficioso durante una infección. Existía la creencia de lo que es la doctrina empedoclana, que planteaba que la tierra, el aire, el fuego y el agua son conceptos buenos. Entonces estos conceptos eran replicados por Hipócrates, quien decía, ¿no?, que los cuatro humores de nuestro cuerpo, la sangre, la flema, la bilis, eran elementos que causaban enfermedad, pero estos humores, cuando eran producidos en exceso, recién consideraban algo malo, un desbalance, ¿no? Y que la fiebre era desarrollada por el cuerpo porque cocinaba estos excesos. Entonces, por lo tanto, nos beneficiaba, ¿no? Es una creencia que se tenía en las épocas de Hipócrates. Ahora, Galeno coincidía en el papel de que la fiebre tenía un factor beneficioso, puesto que cuando había inflamaciones, la fiebre nos defendía y evitaba que las personas obviamente generaran una complicación mayor, ¿no? Y fue en el siglo XVII, y eso incluso en la época de los años 60, donde se mantenía esta idea. La primera teoría acerca de lo que es fiebre como tal comenzó recién en el siglo XX. Fue con Thomas Sydenham, quien, un gran médico inglés, expresó que la fiebre es el motor que la naturaleza brinda al mundo para la conquista de sus enemigos. Bajo este concepto indicaba que la fiebre, o sea, imagínense, casi 2000 años se ha mantenido que la fiebre era algo bueno, ¿eh? Pero recién ya posterior a estos 2000 años se ha visto que la fiebre obviamente no solamente atacaba a los agentes infecciosos, sino también generaba un daño al huésped, ¿no? Entonces, posteriormente, ya después de los estudios de Claude Barnard, un gran fisiólogo francés, se demostró que las personas morían cuando se excedía más de 6, 5 o 6 grados centígrados sobre el valor normal. Con este pequeño recordatorio de historia, comenzamos a hablar de lo que es el síndrome febril. Ahora, dentro de la patogénesis de la fiebre, todos conocemos que existen los pirógenos, que van a ser sustancias que van a causar la fiebre. Ahora tenemos pirógenos endógenos, pirógenos exógenos. Los más estudiados son los lipopolisacáridos, que bien están presentes sobre todo en las bacterias gram negativas, comúnmente llamados entoxinas. Y las toxinas del estafilococo dorado, que causan el síndrome de shock tóxico. Por lo tanto, cuando una persona está expuesta a este tipo de lesión, se desencadena dos tipos de daño, uno que es el generado por las células endoteliales, la activación de neutrófilos, linfocitos y monocitos, y otro de las infecciones por toxinas. Esto genera un proceso de tipo inflamatorio y una respuesta inmune, con lo cual se va a liberar lo que son las interleucinas, interleucina 6, interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón, la oncotastina, que es un marcador inflamatorio importante, el factor ciliar neutropénico, que también es muy importante. Una vez estimulados los marcadores inflamatorios, se va a formar el ácido araquidónico, el cual empieza a convertirse en prostaglandinas. La prostaglandina 2 es la que va a atravesar la barrera hematoencefálica, va a llegar a lo que es hipotálamo, que es el centro termorregulador, lo cual como respuesta va a generar dos eventos importantes: las contracciones musculares y la vasoconstricción de arterias periféricas de la piel, con lo cual vamos a aumentar la producción de calor. Finalmente se estimula la vasodilatación y se activa lo que es la fiebre, una liberación de calor importante, ¿no? Una vez recordando la fisiopatología, vamos a comenzar considerando ciertos puntos de definición. Uno, ¿qué es la temperatura corporal normal? Se ha visto que la temperatura corporal normal oscila entre 36,5 y 37,2, en la que es la hora. Y la realidad tienen la similitud. Obviamente la diferencia de temperaturas no debe ser más allá de los 0,5 grados centígrados. A nivel cutáneo, 36,5, como les dije, hasta 37,2. Ahora, obviamente, esto puede ser variable u oscilante, puesto que nosotros tenemos un ciclo circadiano de la temperatura, ¿no? ¿Qué significa esto? Que un paciente durante la mañana puede tener valores de 36,5 hasta 37, que es totalmente normal, ¿ya?
Pero en la noche el paciente puede tener pequeños incrementos hasta 37,2, incluso 37,3, sin considerarse un estado de fiebre. Solamente se considera algo normal. Esto es parte del ciclo circadiano que está regulado obviamente por el sistema hormonal. Ahora, ¿qué es fiebre? Fiebre es cuando tenemos el incremento de la temperatura corporal por encima de los 38 grados centígrados, es decir, existe una alteración en el equilibrio térmico del centro termorregulador. Esto va a estar mediado, como hemos dicho, por pirógenos exógenos, bacterias, virus, hongos, protozoarios, tumores o fármacos, y los endógenos, que son los elementos proinflamatorios, ¿no? El factor de necrosis tumoral, el interferón y la interleucina, sobre todo la interleucina 1. Ahora, ¿qué es hipertermia? La hipertermia se caracteriza porque es una elevación corporal por encima del valor normal, pero que no excede los 38 grados. Esto generalmente se ve a que existe gran cantidad de liberación de calor. Si el organismo, el centro regulador, está en equilibrio, pero estamos generando demasiada energía, por lo tanto el cuerpo debe liberar esa energía como calor. ¿En qué casos se produce? Sobre todo en casos de hipertermia por ejercicios, en pacientes con trastornos hormonales como tirotoxicosis, uso de diferentes tipos de drogas, incluso en estatus epiléptico. Ahora, también cuando existe una pérdida súbita, hay lo que es el golpe de calor clásico, la dificultad para la sudoración en diferentes tipos de enfermedades sistémicas como la anhidrosis. Esto nos genera mayor acúmulo y pérdida de calor importante, pero sin llegar a la fiebre, ¿no? Ahora bien, el síndrome de febril ha tenido muchos estudios desde el 60, donde se ha definido que es una temperatura rectal mayor a los 38,3 grados centígrados, medida en varias ocasiones, una duración mayor de 3 semanas, que permanece sin un diagnóstico tras la primera semana de investigación. Ahora, el síndrome febril también ha sido orientando en lo que es la fiebre de origen desconocido, existiendo varios tipos, son 4 de hecho, la clásica donde la fiebre es más de 38,3 grados, una evolución más de 3 semanas y no existe un diagnóstico, incluso tras de 3 días de hospitalización o 3 visitas extrahospitalarias. En el caso del VIH, cuando la fiebre es más de 38,3 grados centígrados en varias ocasiones, con una evolución más de 4 semanas de estudio ambulatorio o 3 días de hospitalizado, infección comprobada por VIH, ¿ya? Y pese a que el paciente es hospitalizado, no tiene otro tipo de diagnóstico. Incluso suelen tener cultivos microbiológicos negativos, ¿no? En estos casos se va denominando como un síndrome febril. Ahora puede también existir el síndrome febril nosocomial, que son pacientes que no ingresaron por fiebre, han ingresado por otro tipo de patología aguda, ya no hay datos de infección ni de incubación hospitalaria, pero el paciente empieza a presentar fiebre durante 3 días de hospitalización, pese a los cultivos, entonces se conoce como un síndrome febril nosocomial, una fiebre de origen desconocido nosocomial. De la misma manera, el síndrome febril en neutropénicos, sobre todo en los pacientes con patología hemática, se ha visto que cuando existen neutrófilos menos de 500 por milímetro cúbico, obviamente esto genera un proceso de fiebre sin datos de infección. O sea, no es una neutropenia febril infecciosa, sino es una fiebre o un síndrome febril en neutropénicos. Continuamos entonces. Vamos a ver que cuando la temperatura es más de 38,3 grados centígrados, en varias ocasiones, más de 3 semanas, no hay enfermedades claras, no hay datos de infecciones. En estos casos, estamos hablando de un síndrome febril inespecífico, ¿no? Y se debe ir estudiando. Ahora bien, si empezamos a hablar de etiología del síndrome febril, se ha determinado que 30-40% de los casos es causa infecciosa, ¿no? Como vemos, está en primer lugar, que es lo que nos interesa en esta situación, ver la causa infecciosa. En segundo lugar, consideraríamos inflamatoria en países desarrollados, las coagenopatías, pero en nuestro medio se ha visto que son causas neoplásicas, ¿no? Tumores en diferentes tipos de sistemas. Y finalmente se ha visto que en cuarto lugar está como misceláneos, es decir, drogas, etcétera, u otro tipo de elementos. Ahora, en los años 80, por ejemplo, se dijo que el 30% eran infecciones, como hemos visto. Inflamatorias, lo que les mencionaba. ¿Ya? Coagenopatías en segundo lugar, 26%. En tercer lugar, muchas veces no se llegaba al diagnóstico y el paciente quedaba con un síndrome febril inespecífico. Y en cuarto lugar, recién se consideraban neoplasias. En cambio, en los años 90, esto se ha modificado. Podemos ver que hoy en día, bueno, de los años 90 a los 2000, el 32% no llegaba a tener diagnóstico, el 24% sí, se consideraba infecciones, y el 23% inflamatorias. Ahí hablando actualmente en las últimas 2 décadas, se ha visto que el primer lugar está encabezado por infecciones, entre 30 y 40%,
En segundo lugar, las neoplasias. ¿No? Y en tercer lugar, las causas inflamatorias. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que es las infecciones bacterianas, tenemos que tomar en cuenta que suele ser inicialmente por bacterias piógenas, generadoras de pus, las cuales van a ser in situ. Ahora, las infecciones intravasculares o endovasculares están en segundo lugar, las septicemias, las micobacterias, rickettsias, que son bacterias intracelulares, el micoplasma y la clamidia. En ese orden vamos viendo las más frecuentes. En el caso de trastornos virales, el virus de Epstein-Barr es uno de los más frecuentes en síndromes febriles, el citomegalovirus, el VIH. Y después viene lo que es el coxsackievirus, el dengue, la hepatitis u otro tipo de virus, tomando en cuenta que hoy en día la pandemia que vivimos se ha ido considerando que el coronavirus ocupa el cuarto y el quinto lugar como un síndrome febril inespecífico. ¿Por qué? Obviamente la fiebre del coronavirus no dura más allá de las 3 semanas. De hecho, la duración hoy en día es entre 5 y 7 días máximo con un pico febril. En relación a las infecciones micóticas, el agente más frecuente que genera fiebre es la cándida, en segundo lugar el criptococo, en tercero las aspergillus y en cuarto lugar el neumocistis. Otros que se están asociando hoy en día es el mucormicosis, por ejemplo, que es de la familia de los rosopus, que es lo que se conoce como el hongo negro, que hemos visto en cierto tipo de pacientes, en desgracias no en nuestro medio, pero sí en nuestros alrededores, ¿no? En Chile se ha encontrado, en Uruguay, en Brasil, ¿no? Más bien acá todavía no se reporta. Y en relación a los parásitos, los más frecuentes son las amebas, puesto que estos tienen la capacidad de generar abscesos amebianos con gran capacidad de estimular el proceso inflamatorio y fiebre. El paludismo, la leishmaniasis, la toxoplasmosis. Otro tipo son los parásitos intestinales, ¿no? Lo que es la teniasis, el Necator americanus, strongyloides, triquinosis y otros más. Ahora bien, cuando no es infeccioso, hemos dicho en segundo lugar, es neoplásico. Dentro de los neoplásicos, las neoplasias hematológicas son lo más frecuentes, los linfomas, ya sea Hodgkin o no-Hodgkin, las leucemias, los síndromes mielodisplásicos, los mielomas. Ahora, otro tipo de neoplasias de órganos sólidos como carcinomas de células renales, adenocarcinomas de pulmón, adenocarcinomas de mama, carcinoma de colon, que es muy frecuente, u otro tipo de trastornos neoplásicos, ¿no? Y en caso de las neoplasias metastásicas, sobre todo en las veninas, el mixo molecular o el angiomiolipoma, son uno de los más frecuentes de síndromes febriles inespecíficos. Como hemos visto en tercer lugar, están las causas inflamatorias. Aquí viene ya la parte inmunológica. Tenemos la más frecuente, es la panenteritis nodosa, la arteritis temporal, la granulomatosis de Wegener, la crioglobulinemia mixta o la arteritis de Takayasu. Y otro tipo de enfermedades de tejido conectivo, como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumática, la fiebre reumática, la enfermedad de Still del adulto, la artritis reactiva, son los más frecuentes hoy en día. De hecho, incluso en pacientes con polimialgia reumática se han visto picos febriles inespecíficos. Hablando de la miscelánea de causas, tenemos lo que es fiebres facticias, que son fiebres fisiológicas, la trombosis venosa profunda, la tromboflebitis, el tromboembolismo pulmonar, pueden generar picos febriles, incluso intermitentes, que pueden durar más de 2 o 3 semanas. La enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad de Whipple, endocrinopatías como la tiroiditis de Kervain, insuficiencias suprarrenales, el hipertiroidismo, enfermedades granulomatosas como la hepatitis granulomatosa y enfermedades hereditarias como la fiebre mediterránea familiar o la formación de hipergamaglobulinemia de tipo D. Ahora existen causas muy infrecuentes dentro de las igual descritas. Por ejemplo, hay causas infecciosas infrecuentes como la enfermedad de von Whipple, la hepatitis crónica activa que puede generar picos febriles ocasionales, infecciones por fasciola hepática que igual puede generar picos ocasionales, infecciones herpéticas que puede generar picos ocasionales. Ahora existen las mucho más atípicas como la prostatitis, la piometra o pielosnefritis que no son específicamente causantes de fiebre típica, son las atípicas. Dentro de las causas atípicas infrecuentes, en las hematológicas, la mielofibrosis, por ejemplo, la anemia hemolítica. Este es un punto bien importante, puesto que en pacientes cuando tienen anemia y fiebre, muchas veces se considera síndromes mielodisplásicos, sin embargo, estamos a veces frente a anemias hemolíticas inespecíficas. Causas cutáneas como el eritema o la paniculitis también pueden desencadenar fiebres que duran más de 2 semanas, y hepatopatías, ¿no? La hepatitis alcohólica, por ejemplo, es un ejemplo muy frecuente en personas que exageran con el consumo de bebidas alcohólicas, quienes por proceso inflamatorio van generando fiebres ocasionales, la cirrosis, la diverticulitis también. Dentro de las causas infrecuentes en los neoplásicos, los sarcomas o el melanoma, y de la miscelánea, lo que es la enfermedad de Behçet, el síndrome de fatiga crónica, o los hematomas retroperitoneales pueden generar fiebres.
Y las inflamatorias, vasculitis por hipersensibilidad, que es muy atípico, muy poco frecuente. El SAF, es el síndrome antifosfolipídico. Ahora lo que es interesante es el síndrome de Reiter, que es muy poco diagnosticado, pero sí suele acompañarse de fiebre, ¿no? Por lo tanto, como hemos visto, tenemos un amplio espectro de posibilidades etiopatogénicas de lo que es el síndrome febril. Entonces, a este síndrome febril realmente las presentaciones típicas son las más frecuentes hoy en día, ¿ya? Porque nosotros ya sabemos las frecuentes, sabemos que puede ser infección o neoplasia, entonces obviamente vamos a estar más próximos al diagnóstico. Pero lo más difícil es cuando tenemos presentaciones atípicas, ¿no? Y eso es lo que a veces hay que buscar, ¿no? Ahora, dentro de esas atípicas, la medicamentosa, por ejemplo, es una muy frecuente, que dura 1 a 3 semanas, suele desaparecer cuando se suspende el fármaco que está utilizando el paciente, y se hacen muchos estudios y no suele haber la causa específica, ¿no? El mecanismo de producción de la fiebre se debe a que existe una reacción de hipersensibilidad, liberación de marcadores inflamatorios y toda la cascada que hemos visto anteriormente. También suele existir alteraciones en la termorregulación, suele existir relaciones con el efecto que suele manifestar el paciente, son relaciones de hipersensibilidad secundarias, ¿no? Y obviamente esto se define cuando el paciente está tomando un medicamento, se le suspende e inmediatamente cesa la fiebre. Se ha visto los agentes más frecuentes suelen ser antiarrítmicos, ¿no? El uso de digoxina, bloqueantes beta, antibióticos como sulfonamidas, penicilinas o nitrofurantoína pueden generar síndromes febriles. Antiepilépticos como la fenitoína o barbitúricos, antihipertensivos como la metildopa, ojo, esto nunca lo olviden, puesto que la metildopa se utiliza pues, de manera muy frecuente en pacientes embarazadas, y este suele ser uno de los causantes de fiebres inespecíficas, ¿no? Los mismos corticoides, los antitiroideos, el uso de hidrógeno. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a enfocar el diagnóstico? Lo clave y lo importante en el paciente con síndrome febril es hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. Y las pruebas complementarias ya nos van a ir orientando hacia dónde vamos, ya sea de primera, segunda o tercera línea, pero son algo que nos orienta. La clave está en una buena historia clínica y un buen examen físico. Es decir, ver la duración de la fiebre, el patrón de la fiebre, si es en la mañana, en la tarde, en la noche, y qué síntomas acompañantes hay. Estos síntomas acompañantes nos van a orientar al foco donde se encuentra la fiebre, ¿no? Ahora, es importante que en la elaboración de la historia clínica jamás olviden la anamnesis por sistemas. Realmente es determinante. Es algo que muchas veces se pasa uno por alto y ahí vamos a cometer muchos errores, ¿no? La anamnesis por sistemas nos ayuda a orientarnos hacia dónde está yendo esta fiebre, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que vienen por cefalea o una emergencia y bueno, entonces se dice cefalea, bueno, es una migraña y para de contar o es una presión alta y nada más. Entonces olvidamos ya hacer una anamnesis por sistemas. Sin embargo, cuando se hace la anamnesis por sistemas, el paciente está con mareos, náuseas, es un par de semanas, no acudió al médico porque se le pasaba con algún analgésico, pero ha persistido la sintomatología, presenta parestesias o movimientos involuntarios en miembros inferiores. Entonces, en lugar de decir, ah, no, si es una simple migraña, nos estaríamos enfrentando a una fiebre de origen infeccioso probable a nivel neurológico. Entonces, es importante, por eso la anamnesis por sistemas, ver que a los síntomas que el paciente refiere, qué acompañantes existen, qué atenuantes o acentuantes existen, ¿no? Buscar síntomas osteoarticulares, buscar síntomas cutáneos, puesto que incluso han debido ver, existen series de televisión de infecciones cutáneas, se las han pasado por alto y enfocándolas como si fuese otro tipo de patología. Entonces es importante la anamnesis por sistemas. Tomar en cuenta también la presencia de enfermedades previas, es decir, neoplasias, tuberculosis, cirrosis, las cuales pueden reactivarse y desencadenar un proceso febril. También ver si existe algún tipo de predisponente, como VIH, diabetes, uso de medicamentos, dispositivos invasivos, catéteres o cardiopatías, ¿no? Eso también puede generar riesgo de síndrome febril, ¿no? ¿Y qué otro tipo de factores de riesgo existe, ¿no? Importante en las infecciones, la actividad sexual, es muy importante tener en cuenta porque las enfermedades de transmisión sexual son altamente generadoras de fiebres, los viajes frecuentes porque podemos adquirir bacterias gastrointestinales, el convivir con diferentes tipos de animales, ¿no? Por ejemplo, existen las zoonosis, son patologías que nos transmiten ciertos tipos de animalitos, y el consumo de alimentos, más que todo consumo de dudosa procedencia. En caso de paciente neoplásico, el consumo de sustancias tóxicas,
alcohol, tabaco, drogas, u otro tipo de tóxicos, pueden activar una fiebre. Y cuando existe componente hereditario, hablando sobre todo de la fiebre mediterránea familiar, ¿no? Por lo tanto, es importante hacer una historia clínica detallada, cuidadosa, y muchas veces repetir y reconsiderar ciertos tipos de signos y síntomas que encontremos en el paciente. Esto nos va a marcar el camino que vamos a seguir adelante en cada paciente. Obviamente es individual, no todos los pacientes son iguales jamás, y debemos evitar la solicitud de estudios innecesarios, puesto que la solicitud de estudios innecesarios nos va a conllevar a un error. Vamos a tener demasiada información sin un oriente, sin un sentido. Por lo tanto, vamos a cometer más errores que beneficios. El examen físico es determinante, buscar adenopatías, buscar incremento de volumen tiroideo, arteria temporal, ver el abdomen, a nivel respiratorio, la auscultación, ver si existen ruidos extraños, agregados, soplos, frotes, inspeccionar bien si no existen lesiones cutáneas de ningún tipo, ¿no? Y obviamente algo que es importante es verificar la existencia de fiebre por personal calificado. ¿Qué quiere decir eso? Que no es la vecina, la comadre, quienes toman la temperatura, sino que es un personal médico calificado, que toma el tiempo necesario, ¿no? Cuando no tenemos un foco claro, podemos acudir a otro tipo de exploraciones, tacto rectal, exploración ginecológica o el fondo de ojo, para ver que no haya nada extraño, ¿no? Debemos ser muy exhaustivos y repetir diariamente el análisis en el paciente febril, sobre todo buscando roces, inflamaciones articulares, lesiones cutáneas, si existe algún tipo de irritación peritoneal, adenopatías u otros, ¿no? Esto nos va a ayudar a que vayamos llegando poco a poco al foco de este síndrome febril, ¿no? Una vez realizado nuestro expediente clínico, haber revisado a nuestro paciente y controlarlo cada día, vamos a solicitar diferentes tipos de pruebas. Ahora tenemos pruebas de primera línea, segunda línea y tercera línea. ¿Qué quiere decir eso? Que primera línea son pacientes que probablemente sean infecciosos. Entonces, obviamente, hacemos la solicitud de lo que es la biometría hemática, frotis periférico, examen de sangre, la química sanguínea con perfil hepático, el LDH, marcadores de la inflamación aguda, la PCR de la velocidad de sedimentación globular, estudios de coagulación, anticuerpos como el ANA o el factor reumático, la ferritina y las enzimas creatinquinasas. Eso nos ayuda a ver de dónde puede estar el origen de esta fiebre. Dentro de primera línea es el hemocultivo, el urocultivo, el coprocultivo, examen frescos de heces, micobacterias con el fenómeno de Mantoux, la baciloscopía o cultivo de micobacterias en esputo. También se solicita serologías para ver diferentes tipos de bacterias como Salmonella, Brucella, Coxiella, la Coxiella muy asociada a la fiebre Q por ser una bacteria intracelular, Clamidia, Legionella asociadas a patologías de transmisión sexual, perfil viral con citomegalovirus, Epstein-Barr y virus de la hepatitis, VIH, ¿no? Y para protozoarios, ¿no? Sobre todo si el paciente proviene de Oriente, ver leishmaniasis, si convive con muchos gatos, toxoplasma, amebiasis u otros, ¿no? Entonces, estos son los exámenes de primera línea. Y la parte imagenológica de primera línea es una radiografía de tórax, una ecografía abdominal y en algunos casos una tomografía abdominal, considerando ya cuadros digestivos. Y en segunda línea, a lo que ya hemos solicitado, si con eso no hemos llegado al diagnóstico, ya podemos pedir cultivos prolongados, es decir, cultivos intracelulares, más allá de las 72 horas. Laboratorios inmunológicos completos, lo que es el ANALIA, ENALIA, anti-DNA, anti-CCP, ANCAS, tanto el P como el C, las crioglobulinas, sistema de complemento, hay que determinación de perfil de una tiroideo, y la exploración es por aparatos, ¿no? Ver ginecológicamente si requiere algún tipo de estudio y ver a nivel otorrinolaringológico si el paciente necesita algún tipo de función o algún procedimiento invasivo. Dentro de las pruebas de imagen tenemos que incrementar lo que es el Doppler de miembros inferiores, la ecografía pélvica, ecocardiografía en caso de vegetaciones o datos de pericarditis, radiografía de senos paranasales, articulaciones explacas, la ortopatnomografía dental, ¿no? Para ver si hay la presencia de abscesos, y muchas veces llegamos a la gramografía pulmonar de ventilación perfusión, para ver que no hayan microlesiones que no estamos observando, ya sea en tomografía o en radiografía. Y como tercera línea, que quiere decir que tanto en la primera y en la segunda línea no hemos llegado al diagnóstico, entonces ya tenemos que acudir a procedimientos más invasivos, la punción lumbar, estudios respiratorios por broncoscopía o lavado broncoalveolar, endoscopías, enemas varitados de colon, tránsito intestinal, colonoscopía, estudios de tipo anatomopatológico, es decir, biopsia y cultivo, hepático, crestiliaca, arterias temporales, ganglios linfáticos,
regiones musculares o cutáneas. Las pruebas de imagen ya son más amplias, tomografía, resonancia, ¿ya? Incluso tomografías marcadas por radioisótopos, lo que es el PET scan, una arteriografía renal y mesentérica para buscar otro tipo de focos. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que bajo la evidencia hoy en día que tenemos, la tomografía, la imagen de medicina nuclear con tecnicio 99, criterios clásicos de endocarditis como los criterios de Duke, biopsia hepática, la biopsia del temporal nos van a ayudar, ¿no? Pero obviamente esto va en función al nivel de evidencia que tiene, ¿no? Por lo tanto, clínicamente, laboratorialmente hemos llegado a tener nuestro paciente con fiebre, entonces empezamos un tratamiento. Ahora, como hemos visto, las causas suelen ser infecciosas, neoplásicas, inflamatorias. Si es infecciosa, entonces buscamos tratar lo más posible al agente causal. Entonces, utilizamos un tratamiento más específico, ¿no? Ahora bien, el tratamiento empírico se ha demostrado que realmente tiene una escasa o nula utilidad frente a un síndrome de Fabry, ¿ya? Existen ciertas excepciones para la edad y el estado general, ¿ya? Ahora, el tratamiento empírico suele ser de hecho deleterio, ¿ya? ¿Por qué? Si nosotros utilizamos un paciente con fiebre, más de 2 semanas, y empezamos a darle corticoides para bajar la fiebre, vamos a bajar la fiebre, pero vamos a enmascarar el origen de esa. Si es un proceso infeccioso, vamos a complicarlo. Entonces, este paciente va a terminar en choque séptico y posiblemente en un fallecimiento. Entonces, lo que hay que hacer es evitar el uso de corticoides antes de descartar causa infecciosa, ¿no? En caso de que existen enfermedades inflamatorias debilitantes y peligrosas, igual se debe evitar. Los antibióticos, ojo, los antibióticos, como hemos conversado con algunos grupos, suelen ser dañinos cuando se utilizan inadecuadamente. Es decir, cuando el paciente está mucho tiempo con antibiótico terapia, este paciente viene a ser en taquifilaxia. ¿Qué significa eso? Que el paciente no va a tener buena respuesta a otro tipo de antibióticos. Por lo tanto, esto, si no tenemos una biopsia, un hemocultivo, algo positivo, nos va a complicar el cuadro del paciente en lugar de ayudarnos. No sé si no lo vamos a curar, si no vamos a generar bacterias resistentes. Ahora, ¿en qué caso sí se puede dar corticoides? Es cuando no sospechamos algo infeccioso, si no estamos sospechando algo inmunológico, una arteritis temporal, por ejemplo. Con trastorno visual o auditivo, sí podemos utilizar el corticoides. Los antibióticos, cuando el paciente tiene una inestabilidad de signos vitales, hay datos de neutropenia, cirrosis, hay datos de asplenia, hay datos de que el paciente usa fármacos inmunosupresores, factores de riesgo de infecciones. En esos casos sí podemos empezar a utilizar un antibiótico dependiendo el foco del origen de lo que es el síndrome febril, ¿no? Por lo tanto, o sea, se ha considerado que hay pacientes que no requieren tratamiento empírico, como les dije, el efecto es casi nulo, puesto que un síndrome febril cuando es más de 6 meses suele ser de buen pronóstico, porque este paciente no va a tener una infección grave ni una colágenopatía, ¿ya? Ahora, no hay una evidencia que recomiende que el paciente que está hospitalizado con síndrome febril y no se encuentre su diagnóstico, pero se encuentre clínicamente estable, deba mantenerse hospitalizado, sino que también se le puede dar alta y seguirlo estudiando de manera externa, ¿no? Por lo tanto, como conclusiones, el síndrome febril va a responder a 3 categorías esenciales: infecciones, que es nuestra área, neoplasias y enfermedades inflamatorias, en ese orden. La incidencia de cada una de ellas va a ser dependiendo del tipo de población de estudio, porque no va a ser lo mismo una fiebre en un joven de 17 años sin antecedente. Obviamente en este caso vamos a considerar que el paciente tiene probablemente un proceso inflamatorio, no por la edad, ¿ya? Que tener un paciente en edad laboral, es decir, entre 30 y 50 años, si este tiene una fiebre, posiblemente sea algo infeccioso. Y tener un paciente con 80 años con fiebre, entonces esto puede ser más neoplásico, ¿no? Entonces es importante siempre considerar nuestros grupos etarios, ¿no? Hoy en día se han hecho grandes cambios en lo que es la etiología de las fiebres, lo cual debemos nosotros seguir estudiando cada día, ¿no? Los aspectos más importantes para el diagnóstico de la fiebre, del síndrome febril, va a ser la historia clínica y el examen físico, ¿no? La epidemiología también nos va a ayudar a acercarnos más al diagnóstico certero, ¿no? El proceso diagnóstico se ha visto, miren, hay estudios que demuestran que hoy en día de los síndromes febriles, entre el 30 y el 50% no se llega a un diagnóstico. Es decir, no termina siendo colagenopatía, no termina siendo neoplasia, no hay foco infeccioso, entonces el paciente se queda con un síndrome febril inespecífico. Para estos casos, en el medio nuestro, se ha visto que algunos se asocian a lesiones tumorales,
o a trastornos en lo que es la regulación del centro termorregulador. Y muchos de los adultos van a permanecer con fiebre, sin un diagnóstico, pero van a estar con buen pronóstico. Muchas gracias por su atención. Espero sea útil, es un tema muy bonito. Vamos a irlo complementando en las diferentes clases. Espero me hayan entendido. Cualquier tipo de pregunta, comentario, por favor no duden en escribirme, ya sea a la plataforma Classroom, que es mucho mejor, y así vamos a ir aclarando nuestras dudas. Muchas gracias, nuevamente buenas noches, tengan un buen descanso.